El Señor esté con ustedes. Lectura del Santo Evangelio según San Lucas. En aquel tiempo, como todos comentaban, admirados, los prodigios que Jesús hacía, éste dijo a sus discípulos: presten mucha atención a lo que les voy a decir. El Hijo del Hombre va a ser entregado en manos de los hombres. Pero ellos no entendieron estas palabras, pues un velo les ocultaba su sentido y se las volvía incomprensibles, y tenían miedo de preguntarle acerca de este asunto. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Como es natural y normal, la gente que seguía a Jesús estaba admirada por la autoridad con la que hablaba, por el poder y la autoridad con la que expulsaba demonios, por el poder de devolver la vista a los ciegos, el oído a los sordos, levantar a los paralíticos, resucitar a los muertos. ¿Cómo no iban a estar admirados con él? Si esto lo viéramos hoy a alguien que pasa por las calles y cura a todo el que se encuentra, resucita muertos, expulsa demonios y habla como nadie ha hablado antes, porque nadie puede superarlo a él. Él es la palabra eterna por la que todo fue creado. Sin duda estaríamos admirados, y sería inconcebible para nosotros, como lo era para ellos, que la justicia la justicia de Dios, es decir, ese atributo por el que Él quiere hacernos justos a todos, tuviera que intervenir en el que era su más extraordinario embajador y representante de esa justicia, de esa santidad de Dios. Tuviera que intervenir haciéndole algo que lo dañara, que lo hiriera, y mucho menos lo que Jesús ya por tercera vez está repitiendo, que Él tiene que ser entregado, tiene que morir y resucitar al tercer día, y que esto tenga que ocurrir a través de los que son los representantes de Dios en la tierra, que eran los sumos sacerdotes, los escribas, la gente que enseñaba a los demás. Esto era simplemente incomprensible, inconcebible para ellos. Y lo sería también para nosotros, si alguien extraordinariamente santo y bueno estuviera en medio de nosotros y Él nos hablara de que va a sufrir persecución, humillación y muerte. No podríamos entender eso. Y no podríamos entender cómo Dios podía permitir algo así. Pero nuestros caminos no son los caminos de Dios. Y Dios, en su decreto de redención de los hombres, había establecido, y estaba bien claramente anunciado a través de los profetas, especialmente Isaías, que el siervo de Dios, el siervo de Yahvé, tenía que sufrir y morir a manos de los suyos y de los paganos. Así que aunque esto estaba claramente enseñado por Dios a través de los profetas, el velo que cubría sus mentes y esta forma humana de considerar las cosas les hacía imposible comprender. Y no solo a los discípulos y a la gente, hasta los más cercanos de Jesús. Pedro mismo, la primera vez que Jesús habla de estas cosas, que es a continuación de preguntar en Cesarea de Filipo: ¿quién dice la gente que soy yo? Y le dan la respuesta: ¿y ustedes, tú qué piensas de este asunto? ¿De quién soy yo? Pedro contesta y Jesús le dice: bienaventurado tú, porque esto no te lo ha revelado la carne ni la sangre, sino mi Padre que está en los cielos. Pero para ayudarle a comprender y a profundizar mejor a Pedro sobre este asunto, él a continuación vuelve a describir esto que el Evangelio de hoy nos ha dicho, que el Hijo del Hombre tiene que ser entregado y morir y resucitar. Pedro,
que representa no solo al grupo selecto de apóstoles y discípulos, sino de alguna manera por estar asistido por Dios, como le ha dicho Jesús: lo que has dicho no te lo ha revelado la carne ni la sangre, sino mi Padre que está en el cielo. Pedro mismo representa a toda la familia humana. Y cuando oye estas palabras de Jesús, se lo lleva aparte y le dice: de ninguna manera, esto no puede pasarte a ti. Y Jesús responde con toda claridad: apártate de mí, Satanás, porque tú no piensas según Dios, sino según los hombres. Estas palabras, si se aplicaron a Pedro, que representa a toda la iglesia y a toda la humanidad, por supuesto se aplican también a cada uno de nosotros. Y en el fondo lo que nos quiere decir el Señor es: en los caminos míos, para ponerles a salvo a todos, para restaurar la justicia entre los hombres, para darles el reino, camina por senderos que ustedes no comprenden, que a ustedes no les gustan. Y entre más son movidos no por mi espíritu, sino por el espíritu del mundo que no conoce a Dios, más incomprensible resulta todo eso. Pero es el camino de la gloria de los hombres, el camino de la cruz, y no hay otro. Y el que pueda entender, que entienda. Así que hoy que vivimos con tantos problemas, y la humanidad de todos los tiempos así ha vivido siempre, es por el camino de la cruz por el que el Señor, o a través del cual Él hace llegar a nosotros su redención, su espíritu, toda su gracia, y no hay otro camino para ir al Padre sino Cristo y Cristo crucificado. Así que pidámosle al Señor que nos dé este entendimiento según el Espíritu, esta sabiduría que viene de lo alto, para que las dificultades, que son tantas, no tantas para nosotros, fueron grandes para Jesús, que tuvo que abrazar todas las dificultades de todos los hombres y mujeres de todos los siglos y vencerlas todas. Pues que nos conceda Jesús una participación de esa victoria y de ese abandono a la voluntad del Padre que queda reflejado clarísimamente en Getsemaní. Padre, si es posible, pase de mí este cáliz. Para el hombre el sufrimiento es una cosa difícil de tragar. Pero no mi voluntad, sino la tuya se haga. Solo en este abandono por la fe es que podemos superar este escándalo de la cruz. Así que pidámosle a María Santísima, que al pie de la cruz vio y ofreció y se entregó con Él al Padre para que se cumpliera su voluntad, que también a nosotros nos ayude y que no nos extrañemos en nuestra vida de cada día, que haya contrariedades, que haya dificultades. Es por este camino. Si esas contrariedades las abrazamos unidos a Jesús, con las mismas intenciones y amor con el que Él las abrazó, nos servirán no solo a nosotros para nuestra santificación, sino la santificación del mundo entero si las vivimos en su voluntad. Que así sea. Amén.